nació, porque eres qué? Líbrame de las soberbias, ese es el tema. Líbrame de las soberbias. Y lo hemos basado en el Salmo 19, el Salmo de David, el versículo 13 y 14. Hemos leído esos versículos cada vez que vamos a comenzar este tema. Quiero que usted vaya allá. El Salmo 19, versículo 13 y 14. Palabras de David, el rey, un hombre de Dios. Y David escribió este salmo diciendo: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión. Versículo 14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Les decía que yo había determinado hablar de 3 puntos que hablaba de que pueden ser la ocasión en que nosotros podamos caer en la soberbia, en el orgullo, en la arrogancia. Usted quizá me pueda decir, hay muchos otros motivos, pero yo he querido reunir estos 3 puntos porque creo que de alguna manera esto, por lo menos a nosotros como hijos de Dios, como iglesia, nos compete y como que nos engloba esos 3 puntos. Y hablamos, creo que fue el domingo, de ese primer punto y hablábamos de la ocasión de los dones espirituales como una de las cosas que puede de alguna manera, y creo que eso es algo que vivimos hasta el sol de hoy, llevar a muchas personas a la arrogancia, al orgullo, a la soberbia, por aquello de que Dios puede usar poderosamente a una persona a través de esos dones. Y hablábamos acerca de ese tema y a través de la Biblia nos dábamos cuenta, corroborábamos de que eso es algo que habitualmente ocurrió en la iglesia del comienzo, la iglesia naciente, cuando el Espíritu Santo vino, ¿verdad? Y hombres fueron llenos del Espíritu Santo y el Evangelio comenzó a extenderse y la iglesia comienza a obrar en esa tierra y comienza a extenderse en muchos lugares. Dios imparte dones en muchos hombres y creo que la Escritura nos evidencia el poder que había en muchos hombres como Pablo, Pedro, hombres usados tremendamente por el Señor. Sin embargo, fueron hombres que se guardaron de la arrogancia, del orgullo y no permitieron que mucha gente los pudiera llevar a eso. Porque hablábamos que a veces la misma iglesia se encarga de endiosar a muchos hombres y levantarlos, idolatrarlos. Y si hay un problema en ese ministro o en ese hermano que tiene esos dones, puede llegar al punto del orgullo, de la soberbia. Hermano, nadie está exento de eso, ninguno. Pienso que si ahora se tratara de tirar la piedra, si pudiéramos estar libres de ese pecado, ninguno podríamos tirarle piedra a nadie y tendríamos que mejor dejarlas caer y dejarlas allí. Aunque somos ya personas salvadas, personas que Dios ha trabajado en nosotros,
formando el carácter de Cristo, aún creo que de alguna manera el orgullo suele aflorar en algún momento, de muchas formas. Amén, amén. Hablábamos de eso. Hoy quiero retomar el segundo punto como una ocasión más en que el orgullo o la arrogancia, la soberbia pueda aflorar en nosotros como creyentes y en muchas otras personas que por causa del conocimiento se ensoberbezcan. El segundo punto, la segunda ocasión en que la soberbia puede llegar a nosotros es el hecho del conocimiento, ¿verdad? No sé cómo usted lo quiera escribir allí en sus notas, pero el conocimiento es otra de las ocasiones que nos pueden llevar a la soberbia. En el ámbito espiritual, en el ámbito de iglesia, eso es algo que también suele suceder. No hablemos del ámbito de la iglesia. Muchas personas muy preparadas, muy estudiadas, muy elocuentes, con mucho conocimiento, mucha ciencia, llegan a ese punto, hermano. Usted y yo lo sabemos, que ese es el gran problema que como seres humanos tenemos. No se nos olvide que somos hijos de Dios, somos cristianos, pero somos seres humanos aún, ¿verdad? Aún somos seres humanos, estamos vulnerables aún a eso. Y de ahí que quizá el apóstol Pablo también dijera en algún momento: el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y creo que David nos da una lección muy especial cuando él ruega a Dios y dice: Señor, presérvame de la soberbia, por favor. Porque ¿quién puede discernir sus propios errores? Dice el rey David. Y sabe que quizá cuando se trata de errores, de reconocer errores, el poder reconocer muchas veces que hay orgullo en nosotros nos cuesta. Y ahí está el orgullo, precisamente, cuando no se reconoce. Ahí está el hecho de no reconocerlo. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros, todos nosotros, hermano, porque nosotros mismos predicamos esas cosas y cuántas veces solemos caer en esto. Y en todas las cosas que están aquí escritas en la palabra y disertamos mensajes y aplaudimos y gloria a Dios y qué mensaje. Y sabemos que muchas de las cosas que disertamos, nosotros somos los primeros, hermano, que muchas veces caemos en eso. Por eso, ¿cómo gloriarse? Por el hecho quizá de ser gente que predica el evangelio, que predica la santidad de Dios, la justicia de Dios. Si nosotros mismos a veces que predicamos esas cosas solemos caer en muchas de ellas. Precisamente ahí está la gracia del Señor. Pero nunca nos quedemos allí, quizá en la excusa de decir: es que somos vulnerables, es que somos humanos y de humanos es fallar. No tomemos esa realidad, porque es real, no lo tomemos como una excusa para seguir allí y que no haya un cambio. Porque es verdad que somos vulnerables, de humanos es errar, pero nunca eso se puede convertir en la excusa perfecta para no determinar morir a muchas cosas, no determinar doblar nuestras rodillas delante de Dios y rogar y suplicar al Señor, como este salmista David rogaba a Dios y le decía: presérvame de la soberbia, Señor, que no se enseñoreen de mí. Eso debe ser una de las grandes razones por las cuales nosotros tengamos que orar siempre a Dios. Te suplico, por favor, que no lo permitas. Amén. Que no suceda eso. Ok, yo me he querido situar en una escritura que está en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. He querido basarme en este pasaje, estos dos versículos. He querido tomar como referencia
esta ocasión cuando Pablo en esa primera carta a los Corintios, el capítulo 8, versículos 1 y 2, escribió lo siguiente. Y dice la escritura de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Versículo 2. Perdón, punto seguido. En el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Versículo 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Leamos el 3 de ñapa. Pero si alguno ama a Dios, ¿es qué? Conocido por Él. Palabras de Dios son estas. Amén, amén. Ok. Permítame leerle por aquí en algunas otras versiones. 1 Corintios 8 del 1 al 3. La TLA o traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Pero Dios reconoce a todo aquel que lo ama. Amén, amén. Ahora la nueva versión internacional dice de la siguiente manera: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber. Pero el que ama a Dios es conocido por Él. Amén. Y una última versión, versión católica, que se me hizo, aquí la encontré. Dice, Biblia Dios habla hoy: ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificios a los ídolos. Es verdad lo que se dice, que todos tenemos el conocimiento de la verdad, pero el conocimiento hincha de orgullo, en tanto que el amor edifica la comunidad. Si alguien cree que conoce algo, todavía no lo conoce como lo debe conocer. Pero si alguien ama a Dios, Dios lo conoce a Él. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esas son otras versiones que quise traerlas de ese mismo versículo, de ese mismo pasaje, para que tuviéramos idea acerca de lo que quizá el apóstol Pablo quiso referirse con esto. Y bueno, creo que esas versiones que leímos allí son claras en hablar acerca del orgullo, ¿verdad? Con respecto al conocimiento. Por lo menos creo que no me estoy equivocando en ello, en esta ocasión, ¿verdad? Fíjese que la palabra conocimiento, en el griego, encontré esta palabra conocimiento como gnosis, con G al comienzo, gnosis. Y esa palabra gnosis significa sencillamente conocer. Pero también encontré algunas cosas, algunas anotaciones en el diccionario. Y encontré también esto, dice, significa el venir a saber,
el venir a saber. El diccionario también decía que significa ciencia. Y también definía el término sabiamente. Sabiamente, así se encuentra en el diccionario, de esa manera. Conocimiento, gnosis, con G al comienzo, conocer, dice también el venir a saber, significa también ciencia. También define el término sabiamente, respondiendo al significado de esa palabra conocimiento. Como usted bien pudo escuchar y pudimos leer en esas 3 versiones y 4 versiones con esta que tengo yo aquí, la Reina Valera 1995, el caso en cuestión de este capítulo es con respecto a la actitud que se había de tomar hacia el tema de la carne sacrificada a los ídolos, y también con respecto de comidas de los sacrificios gentiles, las comidas o fiestas que se ofrecían, que se hacían en aquel tiempo. La frase pronunciada por Pablo, donde dice, todos tenemos el debido conocimiento, probablemente la citó o citó esto por causa de que a Pablo le habían escrito en alguna ocasión preguntándole sobre varios aspectos, varias situaciones. Una de esas precisamente con respecto a lo ofrecido a los ídolos, la carne ofrecida a los ídolos. Fíjese que en el capítulo 7 de 1 Corintios versículo 1 hay algo que nos puede arrojar a esa idea. Dice, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, y aquí dice, habla un aspecto acerca del matrimonio. Pero este versículo nos deja ver que quizá una de las preguntas que le hicieron al apóstol Pablo fue con respecto a esto, a los sacrificios, a la carne de los animales ofrecidos a los dioses como sacrificios. Y parece que la iglesia de Corinto estaba teniendo un problema con respecto a esta situación. Y Pablo lo relacionó precisamente con el aspecto del conocer, del conocimiento. Amén. Y por eso dice ahí, todos tenemos el debido conocimiento acerca de lo sacrificado a los ídolos. Dice, sabemos, y parece que ese sabemos implica que Pablo y algunos colaboradores o muchos más en esta iglesia poseían ese conocimiento y estaban de acuerdo con ello. Pero parece ser que no todos poseían este conocimiento. Pues se le pidió al apóstol Pablo que les hablara acerca de este tema de lo sacrificado a los ídolos. Él dice, sabemos, y da por sentado de que de alguna manera muchos sabían de esto, conocían del tema, lo tenían claro, pero había muchos que no. Habían muchos que ignoraban acerca de esta situación. No todos tenían ese debido conocimiento, y quizá esto nos podría llevar al hecho de que podría haber mucha gente recién llegada a la iglesia, nuevos convertidos, o quizá había muchos que ya estando allí aún tenían un problema con esto y motivo de conciencia. Mira que el caso particular, mi estimado hermano, que yo he querido tomar ahora es precisamente este. Pero sabe que este tema
que se presentó aquí nos puede dejar extendernos a muchas situaciones, no precisamente con respecto a qué puedo comer o no puedo comer, sino a muchas cosas que se suelen presentar en nosotros como iglesia. Y el motivo de la soberbia que muchas veces se puede presentar entre nosotros es precisamente el tema del conocer, del conocimiento de muchas cosas. La ocasión ahora es la de el sacrificio a los ídolos, el aspecto de comer carne. Amén, amén. El aspecto de comer carne. Ok. Pablo dice, sabemos que muchos tienen el debido conocimiento, sin embargo algunos no lo tenían. Y por poseer ese debido conocimiento, dice Pablo que quizá muchos estaban de acuerdo con ello, muchos, pero algunos otros no. Teniendo conocimiento no estaban de acuerdo con algunas cosas con respecto al conocimiento. Y Pablo, a través de esa carta, de ese capítulo por lo menos, nos deja ver de que él no está de acuerdo con la manera como algunos que teniendo ese conocimiento estaban tratando con ese conocimiento. Y uno diría, ¿y cuál puede ser en cierta forma el conocimiento realmente del que está hablando Pablo? Y diríamos nosotros que este conocimiento precisamente implica el hecho de que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y que los ídolos no son nada. No existen, no son nada. En el versículo 4 de 1 Corintios 8, Pablo dice, acerca pues de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, dice el apóstol. No es nada. No existe. Ídolos. Amén. Ídolos. Y dice, y que no hay más que un Dios. Un solo Dios hay. Amén, amén. Hay un solo Dios. Esto nos deja ver una madurez, hermano, en la vida del apóstol Pablo y quizá de muchos que tenían esa madurez, pero algunos otros no habían sabido darle el manejo a ese conocimiento que tenían. Mire, tenían el conocimiento, pero no. Pablo no estuvo de acuerdo en la forma en que se trató acerca de ese conocimiento. Y con respecto a lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Que es el punto esencial allí, no lo supieron manejar muchos hermanos. Creo que esto de alguna manera nos lleva también al hecho de la madurez, pero bueno, vamos a ir despacio porque hay algo bien importante aquí que usted y yo sabemos bien que la Escritura lo resalta por encima de cualquier cosa, hermano. Amén, amén, por encima de cualquier cosa. Dice la historia, cuando uno lee algo acerca de la historia de los corintios, se puede dar cuenta de que gran parte de la carne que se vendía, ¿verdad? En el mercado era de animales sacrificados a dioses paganos. Dice la historia, los comentarios, que gran parte, o sea, había una parte, algunas partes que no. Pero imagínese usted ir a la galería y preguntar, ¿y esa y aquella fue ofrecida? No, pues yo pensaba en esto y decía yo, ¿cuántas veces nos hemos comido nosotros carne de caballo y ni cuenta nos he dado? Por ahí andan noticias corriendo por ahí, ¿verdad? Inclusive de gente que está comiendo carne de seres humanos.
Usted me dirá, no es nada nuevo, pastor. Sí, pero es que no sé qué verdad será, pero por ahí se ha escuchado que inclusive ha llegado la carne de seres humanos a restaurantes y la gente se lo sirven a la gente y la gente sin saber se la come. ¿Ves? Entonces, hermano, ¿qué vamos a saber nosotros? ¿Verdad? Pensaba yo en eso, ¿no? De raro no hay nada, hermano. ¿Que sí o que no? No hay nada de raro. Entonces, aquí, el asunto aquí, dice los comentarios que gran parte de la carne vendida en el mercado en aquel tiempo, por lo menos en el entorno de los corintios, se decía que era de animales sacrificados a dioses paganos. Esto suscitaba un gran problema a la conciencia de algunos cristianos. Y vuelvo y digo, quizá esos cristianos eran precisamente gente recién convertida, como pudiera ser gente que ya llevara algún tiempo y tuviera problemas con esas cuestiones. Y Pablo decía, sabemos, todos tenemos el debido conocimiento. Fíjese que él dice todos, sin embargo, no todos. El que dijera todos tenemos el debido conocimiento quizá nos da la idea de que en algún momento Pablo disertó sobre eso, lo habló de manera general y pues él cree que quizá como todos escucharon el mensaje, todos han entendido y han conocido eso, ¿verdad? De pronto un mensaje general en algún momento a esa iglesia. Y Pablo asume que todos tienen el conocimiento, pero resulta que no todos lo tienen, porque pues aquí está el tema que Pablo tuvo que darle respuesta a los corintios con respecto a esto. Y Pablo no estaba de acuerdo con esto y hay una exhortación, ciertamente, del apóstol Pablo a muchos que teniendo este conocimiento no lo trataron de la manera más humilde, sabia, con muchos que tenían problemas de conciencia. Algunas veces, dice el comentario también, en los recintos de los templos paganos se celebraban banquetes de carácter social, que no eran precisamente actos de culto. Y en los versículos 8 y 10 podemos confrontar de alguna manera esto que le estoy diciendo por las palabras que dice el apóstol Pablo en esta carta. Dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero procurad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar dedicado a los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Amén. Versículo 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne, jamás, para no ser tropiezo a mi hermano. Son palabras del apóstol Pablo. Amén. Ok. Hay una palabra ahí en el versículo 1 de 1 Corintios 8 que dice envanece, envanecer. Y quise también ir al griego y
esa palabra envanecer en el diccionario lo encontré de esta manera. Fusió. Fusió con doble O al final, como suena. Fusió con S. En algunos se encuentra como pusió con P y H intermedia, creo. Pusió. Pero la encontré así. Igual creo que es valedera de las dos formas. Pusió con H intermedia entre P y U, y fusió. Creo que este fusió lo encontré en el diccionario Vine o Vine. Bueno. Y mire, esta definición la encontramos en una de las versiones que leímos. Dice así, significa hinchar. Hinchar. No linchar, ¿no? No con L, linchar no. No, hinchar de hinchado, de hincharse. Amén. Así, hinchar. Envanecer, fusió, significa hinchar. Y dice el diccionario que la usó el apóstol Pablo de manera metafórica para decir o hablar de hinchado de orgullo, o hinchado de soberbia, o de arrogancia, o como lo quiera llamar, póngale todos los sinónimos que quiera, que nos define eso precisamente, lo que estamos hablando ahora, las soberbias. Y que le decimos al Señor, guárdanos de las soberbias, líbranos de las soberbias. Y fíjense que Pablo usó esa palabra, hinchar de orgullo, envanecer, fusió, hinchar de orgullo. Él usó esa palabra de manera metafórica para hablar de eso. ¿Sabe, hermano? Algunos corintios se estaban envaneciendo. ¿De qué se estaban envaneciendo? De su sabiduría, de su conocimiento. ¿Con respecto a qué? Lo sacrificaba a los ídolos, el hecho de los alimentos, en este caso la carne. Ellos estaban hinchando de eso. Por lo que Pablo en este aspecto descubre que la esencia del conocimiento de los corintios estaba basada en la soberbia y la obstinación. O sea, ellos insistían en eso. Muchos insistían en eso. Obstinados. Ese es el caso puntual. Los alimentos. Y había gente, hermano, que conocía, sabía, tenía conocimiento, pero al hablar Pablo de envanecer, de hinchar, pues eso nos lleva, hermano, que no es precisamente sano, no está bien. Porque si se supone que son iglesia, la iglesia de Corinto, y la iglesia es del Señor, y la iglesia son hijos de Dios, no está bien, porque la arrogancia, el orgullo, la soberbia no vienen de Dios. Ellos tenían el conocimiento, y gloria a Dios por el conocimiento. Bendito sea el Señor por el conocimiento. Claro que sí. Gloria al Señor por el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y él dice, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento, y Pablo se involucra allí. Todos tenemos, él también lo tiene. Amén. Y lo dice el apóstol Pablo, sabemos que todos lo tenemos. Él tenía ese conocimiento y es una bendición. Que Dios es uno. No hay otros dioses. No hay más que un Dios. Y de ahí se desprenden muchas, la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento que nosotros debemos de tener. Pero Pablo descubre en esto, hermano, que aunque hay un conocimiento que muchos tienen, descubre que la esencia de ese conocimiento está manchada por la soberbia, está marcada por la soberbia
y aún más por la obstinación de muchos. Yo le pido a Dios, hermano, que usted y yo abramos nuestro corazón a esto. Mire, iglesia, dado este tema que Dios nos permite tratar, debemos de tomar muy en serio el aspecto de las soberbias y el orgullo. En nuestra oración debe ser algo que nosotros debemos clamarle a Dios. Cada vez que doblemos nuestras rodillas, hermano, para buscar el rostro de Dios, orar al Señor, hablar con Él, tener comunión con Él en oración, siempre esté presente eso. Señor, guárdame. En todo aspecto, hermano. Creo que fue el domingo que leí algo acerca de la soberbia, ¿recuerdan? Y mire todo lo que, tremendo, hermano, todo lo que involucra el aspecto del orgullo y la soberbia, todo lo que puede tocar. Aquí no, de pronto no, el asunto no es de qué comemos, qué carne comemos. Aquí la situación puntual fue esta, pero es la ocasión que nos lleva al punto de cuidarnos de las soberbias o el orgullo con respecto al conocimiento que muchos podemos tener aquí, de muchas cosas. El conocimiento de Dios. Fíjese, y es de Dios. Amén. En los versículos 2 y 3, o sea, leámoslo, dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esos versículos 2 y 3, dice que Pablo hace uso de otro verbo relacionado con gnosis, el conocer o el conocimiento. Él hace uso de otra palabra que está relacionada con gnosis, que es conocimiento. Y esa palabra es ginosco, con G y K. Ginosco. Y esa palabra ya la hemos tocado aquí en alguna ocasión con algún otro tema. Ginosco. Aparte de esa palabra gnosis, que es conocimiento, y nosotros hemos escuchado de los gnósticos, ¿no es cierto? ¿Amén? También es esa palabra ginosco, pero esa palabra gnosis, conocimiento, refiriéndose al conocimiento de Dios. ¿Amén? Lógicamente. Esa palabra ginosco, dice el diccionario que también en muchas ocasiones esa palabra ginosco se ha usado con la misma definición de la palabra gnosis, o sea, conocer. Gnosis significa conocer o saber, pero ginosco también es una palabra que también se ha llegado a usar de esa manera, de igual manera como gnosis, conocer, saber. Y esa palabra gnosis, estoy hablando de gnosis, que es conocer, saber, que también ginosco se puede traducir así. Gnosis en sí indica un estado. Estoy hablando como de las diferencias. Gnosis indica un estado. Gnosis es conocer, saber, pero indica como un estado quieto. Espero podamos de pronto comprender la idea, como el hecho de tener un conocimiento. Ya lo tiene. Pero principalmente la palabra indica, cuando hablamos de ginosco, que algunas veces también se traduce como gnosis, esa palabra ginosco, principalmente esta palabra ginosco indica un proceso o actividad. Fíjese, un proceso o actividad en el que se está adquiriendo conocimiento. Aquí quizá la diferencia entre estas dos palabras, que en algún momento suelen traducirse como conocer, gnosis y ginosco, la diferencia es entre gnosis y ginosco es que ginosco en el griego indica
un proceso, una actividad, un movimiento, algo en lo que se está adquiriendo constantemente un conocimiento. Amén. ¿Cuántos conocen a Dios aquí? Conocemos, ¿sí o no? Pero no estamos en esa actividad y en ese proceso de estarlo. Ahí está Ginosco. ¿Amén o no amén? Y por eso es que decía, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada. Está conociendo. Pero ¿conocían o no? Sabemos que todos tenemos el conocimiento. Pero si alguno cree que ya conoce, aún no sabe nada. O sea, está ginosco, está conociendo. Estamos en ese proceso de actividad en el conocimiento de Dios. Amén, amén. El poseer verdadero conocimiento, hermano, aquí lo que Pablo le está diciendo a la iglesia y a nosotros hoy, es que el verdadero conocimiento no está relacionado tanto con conocer una serie de datos o hechos. O tener la teología correcta. ¿Y debemos tener la teología correcta o no? El debido conocimiento, la palabra bien trazada, el surco bien hecho, usar bien la palabra de verdad. Pero aunque tengamos la teología correcta, hermano, no obstante, lo correcto al hecho de que nosotros conozcamos, poseamos un verdadero conocimiento, ¿verdad?, acerca de muchas cosas, tengamos la teología correcta, lo más correcto de esto, hermano, más bien es el hecho de amar a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo. Y de ahí las palabras que el apóstol Pablo hablaba en el versículo 1, el conocimiento envanece. Y él dijo, todos tenemos el debido conocimiento. Yo también lo tengo, dice Pablo. Pero luego dice, el conocimiento envanece. Pero, hermanos, el amor edifica. ¿El amor qué? El amor edifica. La teología correcta, el verdadero conocimiento, pero el amor edifica. Amén. Fíjense que en el versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, no dice, si alguno ama a Dios, tiene el conocimiento o está en el verdadero conocimiento. No dice así. Dice, es conocido por él. Es conocido por él. Cuando Pablo dice eso, si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo nos conduce o conduce la iglesia a nosotros hoy a la elección de Dios. Conoce Dios a los suyos. Conoce quién le ama. Porque yo puedo tener conocimiento, sin embargo no amar. ¿Estamos de acuerdo? ¿No amar? Amén. Entonces, cuando Pablo habla esto, hermano, Pablo nos conduce a la elección de Dios. Es conocido por él. Él es quien ha conocido en primer lugar y nos permite conocerle a él.
Esto es como cuando quizá le pregunten a uno, ¿usted ama a Dios? Y uno dice, sí, yo amo a Dios. ¿Y por qué lo amas? ¿Usted qué contestaría? Porque Él me amó primero. Por eso lo amo. Yo creo que votar corriente en nosotros. Ahora, si alguien dice, yo amo a Dios porque me salvó. Igual, porque soy salvo, lo amo. Porque Él me amó primero y me salvó. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que no se pierdan ¿verdad? No nos perdamos. Entonces, si yo digo, yo lo amo a Él porque Él me salvó, es como si dijera, yo lo amo a Él porque Él me amó primero. Por eso. Sencillo, hermano. Ya sabe, cuando le pregunten, ¿usted por qué ama a Dios? Porque Él me amó primero. Si no, yo no pudiera amarlo. Nadie ama a Dios. Aunque pueda decir, ay, yo amo tanto a Dios. No, yo amo a Dios. Yo lo decía antes de ser cristiano, de conocer su gracia, de ser traído a su gracia. ¿Cuántos dijeron eso? Todos lo dijimos. No, yo amo a Dios. No, hermano. Nadie ama a Dios si primero Él no nos ama a nosotros. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le amamos a Él. Él nos amó primero. Por eso nosotros hemos podido llegar a amarlo. Si no, no lo amaríamos. Porque nadie sin Cristo llega a amar a Dios de alguna manera. Amén, amén. De esta manera también Pablo dice que en lo que respecta a la fe, no se trata tanto de adquirir conocimiento intelectual, sino de una relación en que nosotros los hombres dependemos de Dios. Dependemos de Dios, hermano. Si hoy conocemos de Dios, es precisamente por Él mismo. Dependemos de Dios en todo. En el hecho de que podemos amarlo porque Él nos amó primero. Amén. De conocer hoy de Él porque Él nos amó primero, porque Él primero nos conoció y ahora Él nos ha permitido conocerlo a Él. Señor, tú lo sabes todo, le dijo Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Yo me imagino a Pedro de una, no, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Señor. Y la insistencia del Señor puso triste a Pedro. Y yo no sé qué pensaría Pedro. Pedro como que dijo, yo como que no lo amo al Señor. Realmente. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo conoces, tú me conoces. ¿Amén o no amén? Y de hecho creo que Pedro fue conocido, así como nosotros desde antes de la fundación del mundo. A los que conoció, a los que... ¿Verdad? Hermano, un conocimiento de Dios basado en la soberbia puede llegar a poner en peligro la fe del creyente más débil. Y eso es lo que estaba pasando allí. Y hoy en día puede pasar. ¿Sabe que hoy en día puede pasar? Si nosotros somos gente que tenemos un conocimiento quizás más allá de muchas cosas, puede pasar. Sobre todo con la gente nueva, ¿no es cierto? Que está llegando y está conociendo. Un conocimiento de Dios basado en el amor, en cambio, edifica, construye, en el sentido de que nos hace crecer espiritualmente. Crecemos. Ser edificados es crecer. El amor edifica, o sea, el amor nos hace crecer. Edificar es crecer, crecemos en el conocimiento de Dios. Pero fíjese, no estamos hablando de simplemente el conocer la teología. Estamos hablando del amor. El amor, el conocimiento envanece. Y no son palabras mías, Pablo lo dice allí, el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. Y Pablo dice, yo mismo tengo conocimiento, porque él dice, sabemos
Todos tenemos el debido conocimiento. Él tiene conocimiento. Pero él dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y debemos conocer, claro que debemos conocer. Y por eso mismo Pablo concluye su exposición sobre el comer carne sacrificada a los ídolos y sobre el participar de comidas de sacrificios gentiles con una fuerte exhortación dictada precisamente hacia el amor. El amor edifica. Y el versículo 13 lo acompaña. Ya lo leímos. Vuélvalo a leer conmigo. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no voy a comer carne jamás. Fíjense las palabras del apóstol. No voy a comer jamás carne. Para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo aplica el criterio de la libertad cristiana practicada con amor y respeto por la conciencia del hermano. Amén. En el capítulo 9 de 1 Corintios 9:22, versículo 22. Dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo allí menciona a los débiles. Recuerda usted, creo que Romanos 14 también habla de los débiles y creo que respecto a los alimentos inclusive. Si alguno come carne, ¿no es cierto? Uno come carne, otro come verduras o vegetales. ¿Se acuerda? Habla de los débiles en la fe, porque algunos cuando comían carne unos y había problema con los débiles en la fe. Y él hablaba acerca de los días también, que el que cree que este día es especial para él lo es, y el Señor los recibe a ambos. ¿Correcto? Los recibe a ambos. Pero hay gente débil en la fe y aquí sucedía eso. Y Pablo habla aquí, yo me he hecho débil a los débiles. Yo creo que ese me he hecho débil a los débiles, el versículo 13 de 1 Corintios 8 que acabamos de leer ahora, por lo cual si la comida les ocasiona a mi hermano de caer, yo no voy a comer carne. Y eso es hacerse débil hacia los débiles, hacia ese aspecto. Pero él es maduro. Él tiene el debido conocimiento, pero él dice, quizá lo dice, yo lo haré mientras estos hermanos van a llegar al debido conocimiento que yo tengo en algún momento. Van a crecer, van a ser edificados, van a madurar. Y ahí Pablo está llevando a cabo el amor que edifica. Y creo, hermano, que en algún momento muchos de estos tuvieron que haber llegado al conocimiento, al ser edificados y tener la misma madurez que el mismo apóstol Pablo tenía. Yo creo que la intención del apóstol Pablo con la iglesia era precisamente eso. Y ese debe ser el sentir que nosotros debemos tener. Usted está aquí, yo estoy aquí y muchos podemos tener un conocimiento más avanzado acerca de Dios en muchas cosas, algunos no. Nosotros, por el amor, hermano, debemos llevar a cabo la actitud de Pablo. Porque quizá nosotros cuando llegamos al Evangelio, llegamos en algún momento con cantidades de cosas, con motivos de conciencia y nos acusaba y el diablo hasta usaba esas cosas. Pero hoy día quizá muchos que hemos llegado al debido conocimiento, tenemos madurez y debemos de... En eso se refleja precisamente también el amor, hermano, en esas cosas. Fíjense que los corintios se estaban envaneciendo y estaban haciendo daño a aquellos que eran débiles. Muchos quizás de esto eran nuevos convertidos, gente, hermano, que su fe todavía estaba por manifestarse.
pero aún no había sucedido. Pablo parece mencionar esto con respecto de recién convertidos que en su conciencia aún no habían podido ser libres del todo de la idolatría. Imagínense tanto tiempo, ¿verdad? Caminando en esto, en la idolatría que se presentaba en aquel tiempo, ya acostumbrados a todo eso, y de repente viene la verdad del Señor, son convertidos, nacen de nuevo, pero hermano, están bebiendo leche. Amén, amén. Y muchos estaban todavía de alguna manera con su conciencia no libre de muchas cosas, como el aspecto de la idolatría. Y ellos pensaban que con comer quizá la carne que vendían y que compraban iba a contaminarles a ellos por ese mismo aspecto. Por eso Pablo decía inclusive, no pregunten si eso fue sacrificado o no. Pues imagínense en la galería preguntando, hermano, ¿ve esta carne era de humano? Porque por ahí yo he visto he escuchado que. Pues hermano, bendiga los alimentos. Y ahora, si usted sabe quizá de muchas cosas, hermano, pues absténgase. Pero imagínense uno hoy preguntando por tantos productos que dicen por ahí que los tienen ofrecidos al diablo, y que el cresopinol o que yo no sé qué, y Señor, disciérneme si compro este detergente, este champú. Pronto me lo echo y me cae el pelo, me cae la maldición. Pablo dice de antemano, un ídolo no es nada. Versículo 5. 1 Corintios 8:5, leamos eso, dice: aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, versículo 6, sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para quien todos nosotros existimos, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas y por quien nosotros también existimos. Nosotros sabemos que si alguien ofrece algo a un ídolo, realmente se lo está ofreciendo, y su ignorancia es el mismo diablo, porque detrás de eso Satanás es el que está tomando eso, ¿o no? ¿Amén o no amén? 1 Corintios 13:2. Dice el apóstol Pablo, hablando precisamente del amor. Y el amor edifica, amén. Y Pablo sigue hablando del amor. Fíjese que este capítulo 13, él viene hablando en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Está hablando de aquello que hablamos ya hace unos días, tocando acerca de los dones espirituales como la ocasión por la cual puede venir la arrogancia. Y él viene hablando de eso, y fíjese cómo desemboca en el capítulo 13 precisamente con lo que estamos hablando ahora acerca del conocimiento, que envanece, pero el amor edifica. Mire, ¿dónde desemboca el apóstol? Ahora yo les muestro un camino mucho más excelente. Estoy leyendo desde el versículo 1. Le dije que del 2, pero déjenme leer desde el versículo 1. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera, aquí viene, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjese, hermano, yo quiero resaltar lo que compete a lo que estamos hablando ahora. Los misterios, si yo entendiera, conociera, comprendiera los misterios, lo oculto y todo conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. Pablo se refiere a todos los misterios, todo lo oculto, conocimiento de Dios, haciendo alusión, hermano,
que aunque usted y yo tengamos un amplio acceso a las revelaciones de Dios, como lo tenía Pablo, porque Pablo era uno de ellos, hermano. Os digo un misterio, ¿se acuerda cuando habló acerca de eso? Os digo un misterio, no todos moriremos, ¿se acuerda? A él habían sido reveladas muchas cosas, hermano. Tanto que inclusive dice que el Señor le dejó un aguijón en la carne para que el hombre no... ¿Se acuerda? Y dice, aunque nosotros tengamos, hermano, un amplio acceso a la revelación de Dios, si uno no es impulsado por el amor, es inútil para Dios y para la iglesia. Si alguien se comporta de esta manera, es inútil para Dios. Seríamos inútiles para Dios y para la misma iglesia, porque no estamos edificando y estamos llamados a edificar en el amor. Amén, amén. El amor de Dios fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 5:8 creo que dice por allá. Y Dios es amor. Y el que ama es de Dios. De Dios es amar y los que son de Dios aman. Nunca debemos estar motivados, hermano, por el ensalzamiento de nosotros mismos como iglesia. Nunca. El que crea que está firme, mire que no caiga. ¿Debemos conocer a Dios? Sí. Dios nos ha dado conocimiento. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para conocerlo, las Escrituras para conocerlo. Tenemos la guía maravillosa del Espíritu Santo para poder conocer, poder entender la revelación, tener el conocimiento correcto, la teología correcta. Pero tengamos cuidado con el amor. Pablo exhorta y dice, todos tenemos el debido conocimiento. Él se incluye, todos. Y sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. Él se incluye, sin embargo, él exhorta y dice, cuidado. Por mi parte le digo algo, hermanos corintios, si la comida es ocasión de que algún hermano, alguien caiga, su fe es débil, está comenzando a caminar en el Señor, no es maduro, no ha crecido, yo no voy a comer carne. Me haré débil a los débiles, para que de todos modos salve a algunos. Amén. Fíjese que él habló también inclusive acerca de la ley. Los que están a los de la ley, esto hago, dice, por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él, dice el versículo 23. Amén. Él hablaba, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. ¿Recuerdan que Pablo habló acerca de Timoteo, que hubo alguna discusión alguna vez por Timoteo porque no se había circuncidado? Y él lo hizo circuncidar. Pero la circuncisión de la carne no es nada. Pero quizá fue la ocasión para hacerse a los judíos como judío, aunque él era judío, pero detrás de eso, hermano, él estaba por el alma de esas personas, su pueblo que él amaba, los judíos. Y él dice, aunque yo no estoy sujeto a la ley, aquí él dice, yo me haré débil a los débiles, no voy a comer carne como ellos. Y no porque él no tuviera el debido conocimiento, él lo tenía claro, pero lo hacía con propósitos, hermano, de llevarlos a ellos al pleno conocimiento, porque ahí no se iba a quedar,
Pablo no iba a decir, no, me voy a hacer débil a los débiles, entonces no voy a comer carne, y ya lo dejó ahí. No, él los iba a tomar porque él fue llamado a edificar a la iglesia, que la iglesia creciera y llegaran al conocimiento de Dios. Para eso lo escogió el Señor, para llevar el mensaje de la palabra de Dios y para edificar también, porque para eso fueron puestos los ministerios. Efesios 4:11, para la edificación de la iglesia. Tenemos que pedirle a Dios la sabiduría en medio de la madurez que tenemos nosotros y el conocimiento que tenemos. La sabiduría de Dios nos dirija, nos guíe. ¿Amén o no amén? Oremos al Señor. Le pido por favor si puede estar de pie. Gloria a Dios por el conocimiento que nos ha dado a muchos, pero si alguno no. Y aquí, yo creo que aquí lo hemos vivido. Aquí lo hemos vivido, hermano. Sin ir muy lejos, aquí lo hemos vivido. Lo hemos vivido. Y fíjese que aún en ese aspecto, muchos que no tienen el debido conocimiento, a veces el orgullo los alcanza a ellos y no reconocer que hay algo ahí. Y en lugar de enorgullecerse, quizás en lo que está errado, más bien bájese y diga, yo voy a ser como los cristianos de Berea, voy a ver si es verdad. Yo mismo voy a ir. Es más, yo tengo el Espíritu Santo, entonces Espíritu Santo, así dice, así está escrito, usted me va a guiar a toda verdad. Te suplico que me guíes en esto. Imagine que yo hubiera sido orgulloso y la palabra que me trajo el Señor un día, no enseñes lo aprendido, yo te voy a enseñar. Y llegó el tiempo en que el Señor dijo, te voy a enseñar y aquí nos tiene. Yo hubiera podido decir, no. Yo ya me lo sé todo. Yo sigo como estoy. Primero, hermano, conozcamos a Dios. Y recuerde, si alguien dice que conoce, aún no conoce nada. ¿Saben qué estamos, hermano? Estamos en el ginosco. En ese proceso. Ese conocer que va en acción, en actividad. Porque usted y yo conocemos a Dios, pero aún no sabemos nada. Pablo dijo, entonces conoceremos. Ahora vemos como por espejo. Pero entonces conoceremos. ¿Sabe? Entre más Dios se revele a nuestros corazones, bajémonos más, hermano. Y roguemos a Dios siempre sobre nuestras rodillas, por favor, guárdame de las soberbias y del orgullo ante el ministerio que me has entregado, el conocimiento que me has dado. Y ayúdame a ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo, que soy yo mismo, la iglesia. Ayúdame a edificar también, porque para eso nos ha puesto el Señor, para que edifiquemos. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Yo le doy gloria, honra y honor a su nombre. Gracias por este conocimiento que nos das. Y como bien he dicho, te suplicamos, te rogamos que nos guardes de las soberbias, del orgullo. Ayúdanos a tener el corazón correcto y no permitir que inclusive la gente nos ensalce, porque muchos nos pueden ensalzar diciendo, oh, tremendo, tremendo el poder de Dios, tremendo como Dios te usa. Arranquemos nuestros vestidos y digámosle, hermano, dele la gloria a Dios. Por favor, no me mire a mí. Porque a muchos le ha hecho daño esto, hermano. ¿Sabe? Y en el secreto, digámosle a Dios, no permita, Señor, que aun cuando muchos vengan a ensalzarme, mi corazón se ensalce. Porque sabe, el diablo estuvo allí con Pablo y con uno de los apóstoles. Cuando estaban ellos dos allí en aquella ciudad y el poder de Dios se manifestaba en uno de ellos,
y en otros el poder de Dios en milagros. Y dijeron, Dios es con nosotros. Dioses. Y ellos dijeron, no, somos hombres igual que ustedes. Padre, guárdanos por favor. Úsanos por favor. Dígale al Señor, úsame. Déjame ser un instrumento que edifique. Para eso me escogiste. Para eso me llamaste también. Para ser un instrumento. Pero por favor, líbrame de las soberbias. Porque ¿quién reconocerá sus propios errores? Por favor, Señor, bendice esta iglesia, esta casa. Como pastor te suplico, usa tu iglesia, usa a mis hermanos con tu poder. Revélate en el conocimiento, pero tu amor abunde en el corazón de cada uno. Un amor que nos edifique a todos. Un amor que edifique a muchos que puedan venir para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. La gloria al Señor. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. Y obre su palabra en nuestros corazones. Bendiciones a todos.